Gracias a todos por estar acá presentes. Voy a compartir mi pantalla para que podamos comenzar en tiempo. Ahora sí, ¿verdad? Se ve, ahora sí. Perfecto. Bueno, entonces la relevancia de este tema es muy importante porque ya sabemos varios de los factores de las metástasis cerebrales, pero estamos viendo que el auge del paciente oligometastásico va en aumento, ¿verdad? Así como el largo superviviente. Y además que esta enfermedad cobra mucha relevancia por los pronósticos y síntomas que presentan los pacientes actualmente. Y eso lo podemos ver reflejado en algunos estudios que ya se han publicado, como por ejemplo en cuanto a los patrones de análisis de recurrencia. Y podemos ver que para el 2015 se publicó un estudio en el cual compara por quinquenios, ¿verdad?, la sobrevida en estos pacientes, viendo que a partir del 2007 al 2012, esta sobrevida en estos pacientes se ha incrementado. Entonces tenemos cada vez estos pacientes con metástasis cerebrales que están viviendo más, ¿verdad? Y por lo tanto es importante para este tema. Y también, bueno, hemos visto muchos estudios en el cual se describe o se estudia el síndrome cognitivo asociado, ¿verdad?, a lo que es la radioterapia holocranial, en el cual ya sabemos de que el déficit cognitivo es muy importante en estos pacientes, lo cual impacta en la calidad de vida y es una alteración que vemos con este tratamiento, por lo cual la radiocirugía viene a ser uno de los tratamientos más relevantes para poder prevenir este síndrome cognitivo asociado. Y para los que no estén muy relacionados en cuanto al término de radiocirugía, ya que tenemos un público variado esta noche, es que la radiocirugía, como la describió Lars Lexen, ¿verdad?, hace años, ha cambiado un poco su concepto actual desde 1995, en la cual prácticamente es una técnica de tratamiento en la cual se aplican altas dosis de radiación en volúmenes limitados, ¿verdad?, por medio de técnicas de alta precisión y exactitud en unas 5 fracciones de tratamiento. Esto es algo muy importante porque siempre puede ser radiocirugía, pero ahora podemos hacer hasta 5 fracciones. Pero el término puro como tal generalmente era de una fracción. Y según la ubicación ya podemos dividirlo en lo que es la radiocirugía intracraneal y la radiocirugía extracraneal. Entonces, algunas características importantes para hacer radiocirugía. Primero, en las ventajas es que va a tener una mayor eficacia radiobiológica, es decir, que es ablativa, lo cual nos conlleva un mejor control local de estos pacientes. Y muchos de los requerimientos que estamos implementando actualmente para poder realizar este tipo de técnica es que tenemos que tener equipamiento óptimo y dedicado, ¿verdad?, que nos permita lograr una mejor cobertura de las lesiones que vamos a tratar, un mejor índice de conformabilidad y gradiente de dosis en estos pacientes. Y todo esto nos sirve para lograr una mejor protección del tejido sano de estos pacientes que vamos a tratar. Obviamente también necesitamos otras partes como es que el profesional que realice radiocirugía esté capacitado y sistemas de cálculos especiales que nos permitan poder hacer un adecuado plan de tratamiento en estos pacientes. Bueno, y con la dosis de radiocirugía en sesión única, ya sabemos que desde el estudio de la RTOG 9005 tenemos la dosis de prescripción en cuanto al tamaño o volumen de la lesión. Sin embargo, podemos ver que a mayor tamaño era menor dosis de radiocirugía y por lo tanto tendríamos menos control de estas lesiones. Y poco a poco se han ido haciendo más estudios, ¿verdad?, en los cuales vemos que cuando hacemos una mayor dosis de radiocirugía con intención ablativa, nuestro control va a ser mayor con respecto a una dosis más baja. Tenemos muchos factores para tomar en cuenta en la decisión terapéutica, ¿verdad?, en cuanto a propios inherentes del paciente, la enfermedad primaria, pero esta noche vamos a estar hablando de lo que nos compete en metástasis cerebral limitada, ¿verdad?, en este caso, y en esto es muy importante el número y el volumen de las lesiones a tratar cuando queremos tratar múltiples metástasis cerebrales. Entonces, ¿por qué el volumen total tumoral o el número de metástasis es importante? Porque a veces tenemos pacientes que pueden tener una metástasis cerebral con un diámetro de 3 centímetros, pero su volumen va a ser de 13.5 cc. O podemos tener una metástasis muy pequeña, cuyo volumen puede ser de 0.5 cc, o muchas metástasis cuyo volumen sea equivalente a tener una metástasis de diámetro mayor a 3 centímetros. Entonces, hay estudios, perdón, en los cuales se han tratado múltiples metástasis, ¿verdad? Quizás algunos de los más importantes que voy a mencionar es este que se publicó en el año 2012
de pacientes tratados con 5 o más metástasis cerebrales con radiocirugía estereotáctica, ¿verdad? Fueron 64 pacientes con una sobrevida media global de 7.5 meses, pero aquí hacían una separación entre si eran menos o más de 8 metástasis, obviamente con una sobrevida media mayor para los pacientes que tenían menos de 8 metástasis. Y muy importante mencionar que la radioterapia biocranial previa no afectó los resultados de los pacientes, ni tampoco mejoró, ¿verdad?, en estos pacientes cuando se adicionaba. Por lo cual, desde este estudio, prácticamente que la radiocirugía es una opción efectiva para múltiples metástasis en estos pacientes. Y también acá mencionan que cuando tenían más de 5 metástasis en estos pacientes que se trataron con radiocirugía, había una diferencia, pero no por el número de metástasis, sino que por el KPS inicial de estos pacientes, ¿verdad? Si era mayor a 80 o menor de 70. También tenemos este otro estudio, ¿verdad?, de Yamamoto, que se publicó en el 2014, y este prácticamente lo que valoraba era un estudio multiinstitucional prospectivo observacional para radiocirugía en pacientes con múltiples metástasis, agrupándolos en 3 grupos, valga la redundancia, si tenían una lesión, de 2 a 4 lesiones o de 5 a 10 lesiones. Fueron 1.194 pacientes que se incluyeron. La supervivencia fue similar en los 3 grupos, con pocos efectos secundarios, mínima invasión y mejor cognición en todos estos pacientes. Después tenemos otro estudio más reciente publicado en el 2019, que es la radiocirugía inicial para pacientes con 5 a 15 metástasis cerebrales. Es un resultado de una experiencia multiinstitucional. Se incluyeron 2.089 pacientes en este caso, divididos en 3 grupos de 1, 2 lesiones a 4 y de 5 a 15, ¿verdad? La dosis media mínima administrada en estos pacientes fue de 18.5 grays, y los pacientes tratados con radiocirugía inicial, es decir, que no habían recibido previamente radioterapia biocranial, en los que tenían de 5 a 15 metástasis en ese grupo, la supervivencia fue similar a los pacientes que habían tenido radiocirugía inicial de 2 a 4 metástasis, y se observaron tasas más bajas de radiocirugía de rescate en ese grupo de 5 a 15 pacientes con metástasis, y no hubieron diferencias en las tasas de radiocirugía holocraneal de rescate. También estaban otros estudios, ¿verdad?, para múltiples metástasis. Este es del 2021. Este es un estudio retrospectivo, sin embargo, acá tratan pacientes con más de 15 metástasis en una fracción, ¿verdad? El número medio de lesiones tratadas fue de 20, con una viabilidad de hacer radiocirugía con gamma knife en estos pacientes con enfermedad, ¿verdad?, a baja dosis de radiación al cerebro, comparado con el protocolo tradicional de hacer radioterapia holocraneal. También tenemos estudios basados en el volumen tumoral en lugar del diámetro, ¿verdad?, en el cual ya hay fórmulas, ¿verdad?, que es prácticamente la fórmula del volumen, y se agrupan a los pacientes según el volumen tumoral que tengan, si es de 1 a 4 cc, de 4 a 10 cc o más de 10 cc, la dosis de prescripción que podríamos administrar en estos pacientes, más que por el tamaño, ¿verdad? Y también hay otro estudio que se publicó en la APM del 2022, que es la Asociación Americana de Física Médica, en la cual se demostró que una fracción de 8 grays de holocráneo, ¿verdad?, que es uno de los esquemas que podemos usar en esta técnica, equivalía prácticamente a tratar a 177 lesiones menos de 5 milímetros de tamaño, o 57 lesiones de 5 a 10 milímetros de tamaño, o 29 lesiones de 10 a 15, o 10 lesiones de más de 15 milímetros de diámetro. Y eso es más que todo para mencionarles de que muchos de los comentarios o observaciones que nos preguntan en radioterapia es que si vamos a tratar varias lesiones o múltiples lesiones, si es lo mismo que irradiar todo el cerebro. Entonces acá en estos casos podemos ver de que no es así. También este estudio más publicado recientemente, que es del 2023, que es del impacto dosimétrico del tratamiento, ¿verdad?, en el cerebro, en la dosis media de cerebro con radiocirugía en múltiples metástasis, basado en el número de lesiones, el tamaño y el volumen. Entonces, en este estudio se incluyeron radiocirugía con Gamma Knife Icon y con CyberKnife, y se delinearon 4 grupos de tamaño de las lesiones, ¿verdad?, de menos de 5 milímetros, de 5 a 10, de 10 a 15 y de más de 15.
Entonces, todos esos GTB se contornearon imitando, ¿verdad? Porque estos fueron planes de tratamiento que se realizaron en estos pacientes y se prescribió una dosis de 20 grays en una fracción. Entonces, como podemos ver aquí en las imágenes, la distribución espacial de las lesiones metastásicas para cada grupo, ¿verdad? Delimitado en el planificador. Y en todos estos planes de Gamma Knife, la dosis cerebral media fue linealmente proporcional al número del volumen de lesiones o volumen total del GTB para todos los tamaños. Y el número de lesiones necesarias para alcanzar este umbral de Gamma Knife de dosis media de 8 grays en una fracción fue prácticamente el que mencionamos previamente, 177, 57, 29 y 10 para cada grupo de tamaño respectivamente. Entonces acá podemos ver en la gráfica que según los grupos, cuando lo vemos por número de lesión, se invierten los parámetros, ¿verdad? O se invierte la posición en la gráfica entre el grupo 4 y el grupo 1. Después tenemos que se analizó, ¿verdad? Este número de lesiones o por grupos para el B8 Grace, B10 Grace, el B12 Grace en este tipo de lesiones y prácticamente lo que este estudio demostró es que dosimétricamente es factible tratar múltiples metástasis, ¿verdad? Con radiocirugía. Sin embargo, mencionan que la limitación de este estudio es que no está basado en pacientes, sino que solo resultados en base al planificador y lo limita a un ejercicio teórico de planificación de tratamiento, pero que se puede hacer con la tecnología actual que se tiene. Y en cuanto a las guías de procedimiento, ya se están en marcha, ¿verdad? Para como estandarizar o ya quedar en qué pacientes deberíamos de tratar, ¿verdad? O cómo deberíamos hacer ese tratamiento de tratando más de 5 metástasis, que pronto estará disponible, ¿verdad? Pero ya tenemos evidencia que con estos tratamientos es seguro y factible tratar a los pacientes y que en realidad no hay una diferencia, por lo menos en los estudios que se han publicado, en cuanto a la sobrevida global de estos pacientes y control local cuando se tratan más de 4 metástasis, ¿verdad? Siempre es importante trabajar estos casos multidisciplinariamente en base a los factores inherentes y pronósticos del paciente, ¿verdad? La enfermedad primaria y las metástasis cerebrales que tenga para brindar una mejor opción terapéutica. Y bueno, ya los avances científicos y tecnológicos que tenemos actualmente cada vez nos permiten más tener soluciones a las limitantes que presentábamos antes, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por su atención.